Dios los bendiga, que la paz de ese Señor Todopoderoso a quien servimos y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente juntos a través de este medio, de este instrumento que nos permite todos los domingos pues compartir con ustedes de la preciosa palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, te pedimos que la palabra que vamos a oír hoy, que va a ser compartida, venga a guiarnos, a satisfacer nuestro espíritu, a dar conforto y dirección a nuestra alma. Endereza nuestros pasos, enséñanos la forma como tú operas en medio de los hombres, pero principalmente en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Disculpen. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una grande nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Wow. Bueno, esta palabra fue dicha a Jacob después de que él supo que su hijo José estaba vivo. O sea, ya habían pasado 22 años de aquella mentira de que una mala bestia lo había devorado. Pareciera como que en lo profundo del corazón de Jacob siempre guardó alguna esperanza, porque yo me imagino que aquellos dos sueños que José tuvo y que le contó a sus hermanos y luego a su padre, dice la Escritura que él guardaba en su corazón estas cosas a pesar de reprenderlo, en el sentido de que él manifestaba a través de esos sueños, no era él, sino los sueños, un principado, un dominio, una exaltación, a un estado de superioridad sobre sus hermanos. Pero pareciera como que esas promesas o esos sueños, que él también era un hombre de sueños, Jacob, no iban a cumplirse en la vida de José. Él, conociendo a su Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, su padre, me imagino que él guardaba cierta esperanza de que estuviera vivo. Pero infelizmente fue engañado por sus hijos, así como él engañó a su hermano Esaú y comprándole la primogenitura y después tomando su bendición, y engañó también a su padre. Ahora él es engañado por sus hijos, siendo que durante 20 años también fue engañado por Labán, su tío, su suegro. Dice que 10 veces también le cambió el salario. Era una prueba tremenda la que Jacob vivió. Sin embargo, él recibió la promesa de Abraham. Es decir, Dios le dio la promesa a Abraham primero de que la tierra sería dada a su descendencia. Después vino Isaac,
Bueno, también estaba Ismael, pero en Isaac te será llamada descendencia, le dijo el Señor. Y luego con Isaac vino Esaú como primogénito y luego Jacob. Pero a pesar de que Esaú era el primogénito, la promesa estaba sobre el menor, como él le había dicho en Génesis 25, que 2 pueblos, le dijo el Señor a Rebeca, están dentro de tu vientre. El mayor servirá al menor. Entonces, para Jacob, la promesa de Dios, la promesa de Abraham, de la tierra, estaba prácticamente reservada. Pasaron muchos años. Recuerden que cuando él engañó a Isaac, él era de 77 años. Él vivió 20 años en Labán, 14 años trabajando por sus 2 mujeres y 6 años para tener un salario, 6 años ya sin la carga de pagarle a Labán la dote de las 2 hijas. Entonces él regresó de 97 años a Canaán. Eso significa que cuando él partió para Egipto, sabemos que cuando él llegó a Egipto, él era de 130 años, porque Faraón le preguntó, ¿y cuál es tu edad? Y él dijo, bueno, mi edad es poca comparada con la edad de mis padres, dijo él. Pero ahí él dijo que eran 130 años, y él murió de 147, él vivió 17 años todavía en Egipto viendo a José. Pero el Señor, a la edad de 130 años, le confirmó la palabra: ve a Egipto, yo voy contigo, voy a descender contigo, mi presencia estará contigo y te haré subir, pero ya solo el cuerpo, porque prácticamente le dijo que él moriría en Egipto, porque mencionó la frase: José cerrará tus ojos. O sea, qué precioso el plan de Dios, porque él dejó de ver a José durante 22 años. Sin embargo, lo vería de nuevo y sería él que cerraría sus ojos. Entonces, hay algo muy importante en la vida que nosotros tenemos que entender. Sea para una persona, para nosotros, sea para una nación, el cumplimiento de la palabra de Dios va a ser verdadero. Va a llegar el momento oportuno en que todo lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Sin embargo, lo que en este primer momento quiero resaltar es que puede llevar algunos años. ¿Sí? En el caso de Jacob, a los 77 años, Isaac lo bendijo con la bendición de Abraham. A la edad de 130 años, él abandona Canaán debido al hambre que había, porque la tierra estaba en una sequía impresionante, toda el área del Medio Oriente, donde únicamente en Egipto había comida, y todo eso fue preparado por Dios, porque hubo una presión, digamos así, del medio ambiente, de la naturaleza, porque Dios controla la naturaleza para que Jacob y sus hijos fueran a Egipto a buscar comida, y fue así como se encontraron nuevamente con José. Lo que quiero mostrarles es que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de las naciones. No debemos de preocuparnos con lo que está sucediendo hoy, pero sí debemos alegrarnos de ver el control y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pero va a requerir tiempo. Van a pasar años, y por eso será necesario de parte nuestra de paciencia. No podemos acelerar las cosas, tratar de darle una mano al Señor para que eso se cumpla. Cuando eso sucede, atrasamos
el proceso en el sentido de que nuestra carne va a actuar como sucedió con Abraham en el caso de haber entrado a Agar, por haber aceptado la propuesta de Sara, porque ella no podía tener hijos. Hay muchos otros momentos en los cuales se puede ver que cuando alguien trata de acelerar el proceso, solamente más años va a tener que enfrentar la cosecha de su siembra. Entonces, es necesario que nosotros tengamos paciencia, que tengamos también confianza en Dios, porque a pesar de los años que pasan, a pesar de todas las situaciones y las experiencias, muchas de ellas amargas que podemos vivir, Dios está trabajando, Dios está en el negocio, y en medio de ese trabajo divino no se escapa la realidad de la cosecha. Es decir, como dice en el libro de Gálatas, no nos engañemos, de Dios nadie se burla. Todo el hombre sembrare, eso también cosechará. Si nuestra siembra es buena, así serán nuestros frutos. Si nuestra cosecha es mala, así serán nuestros frutos. O sea, el Señor no va a librarnos de esa cosecha. Es más, Él va a utilizar esa cosecha como parte del proceso para poder tratar con nuestros corazones y librarnos así de aquellas cosas que han sido un tropiezo para nuestras vidas. Entonces, además de estar cosechando lo que sembramos, porque nosotros somos muchas veces durante muchos años de nuestra vida, somos indiferentes a lo que hacemos. No ponemos atención. Decimos una cosa, hacemos otra, tomamos esta decisión, y recuerden, nuestra vida es estructurada, es formada a través de decisiones constantes. Y las decisiones que tomamos son también parte de las semillas que se convierten en raíces, y esas raíces dan una planta, y toda planta da su fruto. Va a requerirse también durante ese proceso de esos años que pasan, trabajo duro de nuestra parte, fidelidad de nuestra parte, también honestidad. Necesitamos trabajar honestamente. Jacob, a pesar de que él presentó momentos difíciles en los cuales ciertas cosas como engaño se manifestaron, él realmente no era una persona que le gustaba engañar o mentirosa, no lo era. Pero en aquel momento él fue llevado por la presión de su madre a hacer lo que hizo, y obviamente no significa que toda la culpa era de Rebeca. Él también podría haber dicho no, pero no lo hizo, aceptó, y entonces también cosechó parte de ese engaño con su tío Labán. Recuerden, él fue engañado vilmente, y después también por sus hijos, cuando le hicieron creer que José estaba muerto, siendo que él todavía estaba vivo, y lo habían vendido como esclavo, y se guardaron el secreto, pero cerrado con una llave de 7 vueltas, para que de tal manera que Jacob no lo supiera, pero ellos estuvieron siendo afectados en su corazón, y vamos a ver parte de eso. Entonces, es necesario de paciencia, es necesario de confianza en Dios, de que Él está trabajando, aunque no veamos claramente. La verdad es que no importa si vemos o no vemos, si entendemos o no entendemos lo que está sucediendo. El Señor tampoco no tiene la obligación de explicarnos por qué sucedió esto, por qué murió un familiar, por qué nos enfermamos, por qué no hemos sido, digamos, fructíferos en determinado trabajo, por qué no nos hemos levantado aquí o allá. No necesitamos pedirle explicaciones al Señor. Probablemente ni nos las dé, porque es necesario que aprendamos a confiar en Él en medio de toda esa situación. Y algo muy importante que también necesitamos es de una palabra que tal vez muchos de nosotros no la sepamos, pero es la palabra resiliencia. Resiliencia. Y esa resiliencia es
la capacidad humana para afrontar o para enfrentar, adaptarse y superar las adversidades, superar los traumas, superar toda situación difícil y de tensión. La resiliencia va a ayudarnos a salir fortalecidos de cualquier situación, de cualquier prueba, y también va a darnos un crecimiento personal. Por tanto, como cristianos, más que cualquier persona, y hay muchas personas que no son cristianas y tienen la resiliencia en su vida, que es otra vez la capacidad de enfrentar cualquier situación y superar cualquier crisis, sea de muerte, de mucho dolor, de enfermedad, de pérdida financiera, de cualquier tipo. La persona puede levantarse. Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros también ese sentimiento, y no hay duda que Jacob también lo tenía. O sea, tenía esas virtudes. Ahora, en ese proceso, como lo enfrentó Jacob, como lo enfrentó José, nosotros también enfrentaremos muchas situaciones difíciles. Vamos a enfrentar luchas externas y luchas internas. Luchas externas, por ejemplo, Jacob tenía que enfrentar con Esaú, que él mismo le confesó a Dios que lo temía, y era obvio, ¿verdad? Recuerden que el propio Esaú había dicho después que le robó la primogenitura, dice, acabará el luto de mi padre cuando él muera, y entonces yo voy a matar a Jacob. Él se consolaba con el sentimiento de matar a su hermano. Entonces, por eso es que Rebeca le ordenó que se fuera para Padán Aram. Y allá estuvo, y ya no volvió a ver a Rebeca, como ya lo sabemos. Entonces, él tuvo que enfrentar el miedo de Esaú, pero después tuvo que enfrentar también a su tío Labán. Después tuvo que enfrentar miedos internos, ¿verdad? Él tuvo también que guardar en su corazón durante 20 años. Por eso es que cuando regresó y cuando supo que Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres, tuvo que buscar al Señor, y ahí tuvo aquel encuentro maravilloso en Peniel para poder tener la fuerza necesaria para enfrentar a Esaú. Y él tuvo la gracia de Dios. Dios tocó, así como no le permitió a Labán hacerle daño cuando lo persiguió, porque no se despidió de él, porque de plano no lo hubiera dejado ir voluntariamente. Dios tuvo que empujarlo para irse. De igual manera también el Señor detuvo el corazón de Esaú para no hacerle ningún daño, porque sin duda traía intenciones todavía guardando, como dice el libro de Ezequiel, hablando de Esaú, dice que él guardó enemistad perpetua. Quiere decir que según la interpretación divina, según el comentario divino, Esaú nunca realmente perdonó a su hermano. Ellos se abrazaron y oraron, ni modo, eran 20 años de separación, 2 hermanos gemelos. ¿Cómo no iban a tener un momento realmente de llanto, de sentimientos profundos? Pero de ahí dice claramente la Escritura que Esaú se separó, abandonó la tierra de Canaán y se fue para el monte Seir, que fue el lugar escogido por Dios para que ahí creciera la tribu de Esaú, que prácticamente se convirtió también en un principado y en una gran nación, después muy enemigos del pueblo de Israel. Entonces, José también tuvo que enfrentar cuestiones externas y problemas internos, ¿verdad? José luchó exteriormente con sus hermanos. Luchó después con la esposa de Potifar, en el sentido de negarse a las tentaciones, ¿verdad? Y luchó también con aquella injusticia de haber sido llevado
a la cárcel. Pero también había una lucha interna. Todos estamos viendo esto porque todos nosotros enfrentamos esas luchas externas visibles, pero también las internas, que esas son probablemente las más peligrosas, las cuales nosotros tenemos que vencer en nuestro corazón, y muchas veces nosotros nos convertimos en esclavos de nuestras propias frustraciones, esclavos de nuestros propios sentimientos amargos. Guardamos cosas en el corazón que constantemente las sacamos a luz y las volvemos a pensar y las volvemos a traer, y sentimos el sabor de ellas, el sabor amargo, pero no las solucionamos. Tenemos que aprender a hacer eso. Por eso es que José también, a pesar de los sueños que él había recibido, recuerden, nosotros podemos recibir una palabra del Señor diciéndonos qué es lo que va a suceder en nuestra vida, un sueño, una visión, lo que sea. Y podemos hasta esperar, como hemos mencionado, muchos años y no se cumple nada. Podríamos hasta amargarnos con Dios. Hay personas amargadas con Dios, amargadas porque no miran un cambio en sus vidas. Recuerden, necesitamos de paciencia, confianza y resiliencia. Si no los tenemos, no vamos a conseguir seguir adelante, porque hay un tiempo. El Señor le dijo a Abraham: yo te daré esta tierra y a tu descendencia. Pero la descendencia no era Isaac, y a Isaac le dijo: yo te daré esta tierra y a tu descendencia. Y la descendencia no era Jacob, era la cuarta generación después de Jacob. O sea, en los días de Moisés, cuando contamos esas generaciones, ellos llegaron a poseer, no gratuitamente, sino a través de la guerra, esa tierra prometida, porque cada uno de ellos estaba consciente que iba a morir antes de recibir esa promesa. Entonces, nuestra continuidad son nuestros hijos, y nosotros tenemos que transmitirles a ellos nuestra fidelidad, nuestra fe en Dios, nuestra confianza, nuestra resiliencia, que ellos aprendan de nosotros a ser perseverantes, que aprendan a ser íntegros y fieles delante del Señor. Por eso es que José, él también luchó. Y miren, José era un hombre muy recto, no se menciona ninguna falla, ningún pecado de José. No es que no haya sido pecador, sino que la Escritura no menciona eso para mostrar que a pesar de su integridad, de su honestidad, de su moralidad, él fue tentado moralmente y de una forma muy fuerte, porque él no era una persona libre, él era un esclavo, y a pesar de ser esclavo, él no aceptó acostarse con la esposa de su amo. Y él mismo dijo: ¿cómo yo haría eso y pecaría contra Dios? O sea, él estaba consciente que todo pecado que el hombre comete no es solamente contra el hombre, sino principalmente contra Dios. Así es que él tuvo que vencer esa área moral, él tuvo que mantenerse en el temor del Señor. El temor del Señor fue importante en su vida. El temor del Señor va a mantenernos a cada uno de nosotros. Pero después también fue sometido a esa prueba de injusticia, porque a pesar de que él no cometió esa falla, él no cayó en esa tentación, en esa prueba moral, él fue injustamente llevado a la cárcel, y en la cárcel estuvo 2 años. Injustamente. Él mismo le dijo al copero, ¿verdad? Y que cuando fuera levantado otra vez a servirle a Faraón el vino, que se recordara de él, porque había sido llevado, había sido vendido a Egipto y había sido colocado injustamente a la cárcel. Entonces, a pesar de todas esas injusticias, José consiguió mantenerse fiel al Señor. Hermanos, necesitamos ese corazón firme para que nada ni nadie nos quite el privilegio de mantener nuestra cuerda atada al cinto o al cincho del Señor. Nuestra cuerda, que sale también de nuestro propio cincho, de nuestra cintura, es símbolo de nuestra fidelidad, amarrada al cincho
a los lomos del Señor. Y precisamos superar y vean ustedes cómo es importante esto. Porque José fue llevado a Egipto, pero en todo momento él fue próspero. Dice que el Señor fue con él, a pesar de que era un joven de 17 años cuando llegó a Egipto. Y él fue fiel, no falló. Y si cada trabajo que él hacía en la casa de Potifar prosperó, y cada trabajo, cada tarea que le ordenaran en la cárcel, él la hizo prosperar, eso significa que él tuvo que superar muchas cosas en su mente y en su corazón. Una persona que no supera sus traumas, una persona que no supera sus complejos, que no supera sus tristezas, no consigue hacer un buen trabajo. No consigue entregarse porque su mente está divagando, su mente está concentrada en otras cosas y no da el 100% para todo lo que hace. Por eso es que José prosperó, porque a pesar de todas las tristezas que vivió, de las lágrimas que derramó, de la esclavitud que él estaba enfrentando, habiendo sido un hijo mimado de su padre, hay personas que no podrían soportar ese cambio tan radical de pasar de estar, digamos, el principal en su casa, teniendo todos las comodidades, todos los privilegios, y de repente no tiene nada, ni dinero, sino únicamente trabajo, porque es un esclavo. Entonces, solamente alguien que puede superar en su mente y en su corazón todas esas deficiencias, porque se convierten en una deficiencia, se convierten en una debilidad de nuestra vida. Necesitamos superarlos. Por eso la necesidad de la resiliencia, otra vez, es la capacidad humana para superar, adaptarse a las adversidades, a los traumas y a toda situación de gran tensión. Y nos hace salir fortalecidos de cualquier situación y nos da también un crecimiento personal. Que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros la capacidad que tuvo Jacob para enfrentar todas esas adversidades que él vivió, y la capacidad también que tuvo José, su hijo. No hay duda que de tal padre, tal hijo. Él también superó cualquier situación, separado de toda su familia, pero él lo superó. Entonces, no presentemos disculpas. No estemos delante del Señor diciendo, pero yo esto, Señor, que esto, Señor, yo esto. No, tratemos de superar cada situación, y si no aguantamos, pues ahí está el Señor. Él es nuestra fuente de aguas vivas. Él hará que cada desventura, que cada prueba dura se convierta en algo superable, y nosotros recibamos nuevas fuerzas, seamos renovados para seguir adelante. Entonces, Jacob es un ejemplo precioso para que superemos nosotros nuestra vida cristiana, y también José. Ahora, hay algo que también quisiera mencionarles en este momento. Algo que le dio una gran importancia espiritual a la vida de Jacob y a la vida de José, pero principalmente a Jacob aquí, porque es él el que lo menciona, es la presencia del Señor. No importa todo lo que él vivió, él estaba consciente. Recuerden que desde que él salió a primera vez de Canaán huyendo, porque él salió la segunda vez después para Egipto, por la sequía, el Señor se le apareció en Betel con la escalera, ¿verdad? Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, yo iré contigo, yo te bendeciré. Y el Señor se manifestó a él al final de la escalera. Y entonces Jacob dijo, Señor, si tú vas conmigo, si tú me das comida, si tú me das vestido, sin duda serás mi Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba consciente que para andar con alguien como él, solamente era porque el Dios era un Dios muy misericordioso, muy bondadoso, y había escogido a Jacob como
el depositante o la persona escogida para recibir la bendición. Entonces, aquí en el capítulo 48 de Génesis, dice, cuando él está bendiciendo a sus hijos antes de morir, antes de dar la bendición, dice, y bendijo en el verso número 15, 48, 15 de Génesis, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Fíjense, el Dios en cuya presencia, o sea, tanto Abraham como Isaac vivieron conscientes de esa presencia divina en sus vidas, y eso fue la clave para vencer toda adversidad. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Oh, qué precioso. El Dios que me mantiene desde que soy, desde que nací, desde el vientre de mi madre, hasta este día. ¿Qué edad? Bueno, llegó a los 147 años, consciente y declarándolo de una forma abierta que era por la presencia del Señor en la cual él vivía. Él fue fortalecido y mantenido, sustentado para soportar todo lo que él vivió. Bueno, recuerden, él experimentó la protección de Dios sobre su hermano Esaú, tanto huyendo como también después enfrentándolo después de 20 años. Él también fue protegido después de que sus hijos Simeón y Leví mataran a los siquemitas por haber violado Siquem a Dina. Jacob estaba tan temeroso que les digo, ustedes han hecho algo terrible. Ahora estas naciones que están aquí vendrán sobre nosotros y nos matarán. Pero no lo hicieron porque el temor del Señor cayó sobre esas naciones y les tuvieron miedo a Jacob y a su familia. No les hicieron nada. ¿Por qué? El Señor los protegió a pesar de esa manifestación tan salvaje que ellos manifestaron, Simeón y Leví. Bueno, también el Señor lo fortaleció cuando él perdió a José. La pérdida de un ser tan querido como José probablemente era algo que él no hubiera soportado si no hubiese sido por la presencia del Señor. Cuando Judá estaba intercediendo por Benjamín delante de José, él dijo unas palabras que debe llamarnos la atención en este día. En Génesis capítulo 44, dice en el verso 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, del joven es Benjamín, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, verso 33, que quede ahora tu siervo, Judá, en lugar del joven, porque José astutamente había dicho que él se iba a quedar con Benjamín como esclavo, pero todo era una estrategia maravillosa, sabia de José para conocer el corazón de sus hermanos, para saber si durante 22 años ellos habían cambiado. Y realmente el cambio había sido extraordinario. Ustedes van a ver cuánto. Aquí está José, Judá, el que había vendido a José, intercediendo y poniendo su vida por Benjamín, el hermano de José. Ahora sí, Judá es otra persona y dice en el verso 33 algo tremendo. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, está hablando de sí mismo, en lugar del joven de Benjamín, por siervo de mi señor. Ese señor es José.
y que el joven vaya con sus hermanos. Y dice ahí, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es tremendo, ¿eh? Y hay un verso que habla sobre cómo la vida de una persona puede estar ligada, amarrada, encadenada hasta cierto punto, no en el sentido negativo, sino debido a que nos amarra, que nos liga el amor. El alma de José estaba íntimamente ligada con Jacob, de tal manera que cuando Jacob perdió a José, él también perdió algo de su alma. Oiga lo que dice aquí. Ahora pues, en el verso 30 del capítulo 44, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, si Benjamín no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, su vida está ligada, la vida de Benjamín, pero la vida de José también estaba, porque dice la Escritura que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos. Había una liga, una unión preciosa debido al amor que él tenía. Entonces, solo el Señor, la presencia del Señor, el amor de Dios, consiguió darle las fuerzas que Jacob necesitó para superar la pérdida de José. Y después de 22 años, ahora probablemente iba a perder a Benjamín, porque aquel señor, el gobernador de la tierra de Egipto, que no sabían que era José, ahora estaba demandando que llevaran a Benjamín y después estaba pidiendo que se quedara como esclavo. Entonces Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Dijo, ustedes, yo ya perdí a José y ahora se quieren llevar a Benjamín. Esto es contra mí, esto es contra mí, decía él. Bueno, o sea, Jacob estaba viendo que todo eso era un sufrimiento constante. Pero miren, hermanos, en medio de todo eso, era el Señor que estaba administrando, manejando cada situación, cada detalle. Él estaba en todo ese asunto. Él nunca fue ajeno al sufrimiento de Jacob, nunca fue ajeno al sufrimiento de José, nunca fue ajeno a las actitudes negativas de sus hermanos, ni tampoco los desechó, porque Él estaba buscando una nación y Él, el Dios Todopoderoso, tiene tanta misericordia que Él sabía que durante 22 años el corazón de esos 11 o de esos 10 hermanos de José, haciendo a un lado a Benjamín, cambiaría, serían otros. Pues, obviamente esos 22 años fueron de una constante meditación en lo que hicieron con su hermano, cómo lo vendieron. Ellos han de haber sufrido también en sus corazones. Por eso cuando estaban siendo tratados como espías, cuando llegaron a la tierra, siendo tratados como espías por José, ellos sin saber que José les estaba entendiendo, porque él estaba usando un intérprete, porque él tenía apariencia de egipcio. Entonces ellos estaban ahí diciéndose entre, esto nos está pasando por todo que hicimos a José, porque vimos la aflicción de su alma y no hicimos nada, fuimos indiferentes. Vean ustedes cómo es que hay personas que pueden pasar años siendo duros. Hay personas que pueden pasar años, décadas, 22 años, 2 décadas y 2 años más, indiferentes, duros, pero el Señor puede transformar sus vidas. Todo por el proceso del tiempo. Así es que necesitamos tener paciencia, necesitamos confiar, aunque no veamos claras las cosas, aunque no entendamos todo lo que está pasando, confiemos en el Señor. El que confía en Dios no va a ser avergonzado, recuerden, no va a ser confundido. Y tengamos resiliencia. Eso nos va a ayudar a soportar y a superar cualquier situación. Ahora, estas 3 cosas importantes, estas 3 virtudes maravillosas, no las podremos
manejar y utilizar en nuestros corazones si la presencia del Señor no está con nosotros. Porque vamos a tener paciencia en el plan de Dios, vamos a confiar en Él y vamos a ser fortalecidos por la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Así es que nos sorprenderemos en medio del proceso por medio de ese desarrollo del plan de Dios. Nos vamos a sorprender cómo el Señor va a levantarnos y nos va a hacer fuertes. Nosotros pensaremos, y muchas veces hemos tal vez confesado nuestra inutilidad, nuestra debilidad. Tal vez hemos dicho tantas veces a nosotros mismos delante del Señor y a otros que yo soy inútil, que yo soy débil, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Y es verdad, pero la verdad es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque las palabras pueden debilitarnos más, pueden llevarnos a una mayor frustración, o también pueden levantarnos y darnos ánimo y tener una actitud positiva, tener esperanza, y eso nos dará gozo en medio de aquella situación en la cual no conseguimos ver nada. Pero así como nos levantamos cada día y vemos el sol levantarse, y así como cada día observamos en el horizonte la belleza de la naturaleza que Dios ha hecho para darnos alegría, así también debemos ver espiritualmente que hay un horizonte que se avecina, hay una luz del sol que se avecina, que quiere brillar en nuestra vida, en nuestro corazón, si hay obscuridad. Por tanto, vamos a superarlo. El Señor va a sorprendernos si Él, como Jacob dijo, en la presencia del cual yo he vivido, en el cual ha vivido mi padre Isaac, mi abuelo Abraham, yo también vivo, solo Él me ha sostenido. Y de plano, solo Él podía decir eso, ¿verdad? Porque había llegado y ahora ya estaba viendo a su hijo. Imagínense, viéndolo con sus ojos. ¡Qué tremendo! Él no se quedó ciego como Isaac. Bueno, ya cuando ya estaba para morirse, ya no miraba bien. Pero todavía consiguió ver a José, abrazarlo y orar con él y limpiar su corazón de todas aquellas cosas, como él también pudo superar la mentira de sus hijos, como él pudo superar el engaño de sus hijos, porque después de haber sabido por sus propios hijos que José vivía, ¿verdad? Y después se enteró cómo pudo haber sido todo lo que o tal vez ellos se escondieron, no le dijeron nada, y ni José dijo nada para proteger la integridad de sus hermanos. Qué corazón, ¿verdad? El hecho es de que Jacob también tuvo que perdonar a sus hijos en muchos aspectos. Bueno, el hecho es de que en ese proceso que el Señor está operando en nuestras vidas, que está operando en tu vida, que está operando en la vida de tus hijos, algo extraordinario está sucediendo. Como yo les mencioné, hasta las personas más duras e indiferentes llegan a ser escogidos por Dios por su transformación. Es el Señor que en medio del tiempo transforma vidas. Por eso es que dice que somos llevados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y es un proceso espiral ascendente. Vamos subiendo a los pocos, para alcanzar esa semejanza que el Señor tiene para nosotros. En el capítulo 48 de Génesis, para terminar, en el verso número 18,
No, perdón, 44:18. Después vamos a ver ahí. 44:18. Aquí habla en el momento cuando ya José había determinado quedarse con Benjamín como esclavo. Pero entonces ahí viene Judá, el que lo vendió, el que determinó venderlo. Dice entonces Judá, vean ustedes, por favor pongámonos en los zapatos de José. Vean que José ahora está viendo, después de 22 años, a un Judá que 22 años atrás lo vendió, que no tuvo misericordia de él a pesar de sus gritos. Él no hizo nada. Se quedaron con las 20 piezas de plata. Ahora está Judá. Se acercó a José y le dijo, ay, Señor mío. Bueno, otra vez en este momentito, él todavía no sabía que él era José. Eso es lo tremendo. Qué sorpresa para Judá cuando José se puso a llorar y le dijo, yo soy José. Señor, qué momento, ¿verdad? Sí, hay una historia que me conmueve cada vez que yo leo Génesis, otra vez la Biblia. Es esta historia, porque es tan profunda. Y dice, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón. Y ahí viene él y comienza a explicar. Y entonces él dice que él no puede regresar a Canaán sin Benjamín, porque si él regresa sin Benjamín, se va a morir Jacob, su padre, y él no quiere ver eso, él no quiere ser causante, y él dice, prefiero quedarme yo como esclavo. Ahora, vean ustedes esto, por favor. 22 años atrás, Judá vendió a José como esclavo. 22 años después, Judá quiere ser un esclavo. No hay una mudanza ahí, no hay un cambio ahí. No hay una transformación ahí de un hombre duro, de un hombre indiferente, de un hombre que sintió odio y envidia contra su hermano. Bueno, él sufrió también bastante. Perdió a la esposa, perdió 2 hijos, cayó también en inmoralidad. Y él sufrió mucho. No cabe duda que toda ese valle que él pasó le dio una visión diferente de la vida, y ahora él tiene otro corazón. Entonces, no, yo no puedo dejar ir a Benjamín o dejarlo aquí, prefiero yo quedarme, déjame quedarme como esclavo. Y esa transformación hizo que José, ahora como gobernador, ya no aguantara su corazón. Así es el Señor con nosotros, cuando Él ve que nosotros estamos siendo diferentes, que estamos siendo más benignos, que estamos siendo misericordiosos con aquellos que nos ofendieron, que estamos siendo compasivos con aquellos que no tienen cómo ser ayudados, pero nosotros los queremos ayudar, que queremos llevar su carga. Es como vemos el corazón del Señor. Dice ahí en el capítulo 45 y verso número 1 de Génesis, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Contenerse, ¿por qué? Porque las palabras de Judá lo estaban quebrantando. Las palabras de Judá lo estaban llevando a un momento que él ya no soportaba más. Él ya había llorado, pero había llorado en secreto, se limpiaba, se lavaba el rostro y regresaba. Pero en este momento no soportó más. Y dice aquí, y clamó, gritó, haced salir de mi presencia a todos egipcios. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Imagínense, vestido de egipcio, sin pelo, porque ha de haberse rapado la cabeza y no tenía barba, porque los egipcios no usaban barba. Ni bigote, ¿verdad? Por eso es que no lo conocieron. Ya habían pasado muchos años. Dice, yo soy José,
¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, dice. Miren qué corazón. No os entristezcáis. Ahora él había entendido. Pero miren, cómo Judá estaba siendo benigno y misericordioso, y cómo Judá estaba protegiendo a Benjamín, el menor de todos, hermano de José. Ellos estaban siendo misericordiosos con Benjamín, no lo fueron con José. José pagó un precio muy alto, él se sacrificó para proteger a su hermano. Ahí aprendemos algo muy, muy poderoso. Muchas veces el sacrificio de algunos será el beneficio de otros. El sacrificio de algunos será la bendición y protección de otros. Y eso fue lo que más le impactó en la vida, o le impactó en su corazón a José, debido de ver la actitud de Judá y sus hermanos, principalmente de Judá. Y él les dijo: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No se preocupen, yo ya entendí ahora, después de verlos a ustedes, después de verlos nuevamente, después de tantos años, de ver que el proceso divino se realizó y Dios alcanzó su objetivo en sus vidas, en mi vida y en la vida de sus hijos y en la vida de mi padre. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así es que algo precioso sucedió. El bálsamo de los cielos, el aceite de los cielos descendió en los corazones de esos hermanos. Se abrazaron, lloraron mucho y hubo una gran reconciliación. Y el proceso de Dios se llevó a cabo. Pero independientemente de todo lo que lloremos, de todas las tristezas que pasemos, hay una promesa extraordinaria en la Escritura y en la vida de aquellos que aman al Señor. La Escritura dice en el Salmo 111 y versículo número 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, está hablando del temor del Señor y les dará entendimiento. Quiere decir que el temor del Señor en la vida de Jacob, el temor del Señor en la vida de José, lo llevó a entender los planes de Dios. No al principio, pero en el tiempo oportuno él entendió, y por eso es que él no guardó rencores ni nada, ningún sentimiento equivocado contra sus hermanos. Y luego, ese es el último versículo del Salmo 111, y luego en el Salmo 112 dice en el verso número 1 al 4: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El temor del Señor eso nos lleva. Escuchen: su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia, la descendencia de Jacob, la descendencia de José, la descendencia de Judá, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y aquí hay algo tremendo: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, dice. Resplandeció en las tinieblas. Hay momentos en que nosotros sentimos que las tinieblas están sobre nuestras vidas, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero si tememos al Señor y nos deleitamos en sus mandamientos y permanecemos firmes en su presencia, luz va a resplandecer en el momento que el Señor lo determine, y las tinieblas no prevalecerán. Es clemente, misericordioso y justo, dice.
Y luego en el verso 6 dice, por lo cual no resbalará jamás aquel que teme al Señor. En memoria eterna será el justo. Por eso es que quedó registrada la experiencia de Jacob y la de José y de sus hermanos. Su corazón está firme, confiado en Jehová, confiado. Asegurado está su corazón. Vean ustedes. El Señor quiere asegurar nuestro corazón. El Señor quiere firmar nuestro corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Pero también dice la Escritura ahí que Él no temerá de malas noticias. No temerá de malas noticias, porque el Señor será su fortaleza. Entonces Dios puede transformar de una persona dura e indiferente a alguien escogido por Él, porque Dios no rechaza a nadie. Cuando vemos aquí en el Salmo 114, vean ustedes que esta secuencia maravillosa aquí, Salmo 114, en el verso número 1 dice, cuando salió Israel de Egipto, vean lo que tiene relación, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, verso 2, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Judá se convirtió en su santuario. Aquella persona dura, aquella persona que vendió a su hermano, llegó a ser la tribu escogida para que en su territorio estuviera el santuario de Dios y para que de la tribu viniera el Hijo de Dios, viniera el Mesías, el Salvador del mundo, que nació de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá fue escogido. Hermanos, tengamos esperanza, porque no importa qué hemos sido, lo que importa es lo que seremos. No importa cómo hemos iniciado, lo que importa es cómo terminaremos. Si nos hemos dejado que el alfarero divino trabaje en nuestros corazones, eso realmente nos transformará. Y luego dice ahí, en el verso número 8, el último versículo del Salmo 114, que habla de que Judá vino a ser su santuario, dice en el verso 8, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Dios puede cambiar una persona dura en un estanque de aguas. Puede convertir una roca en una fuente de aguas. Una persona dura en una fuente misericordiosa, en un corazón benigno, en un corazón compasivo, en un corazón lleno de amor, en un corazón lleno de fe, de resiliencia y de confianza. Que el Señor pueda hacer eso en cada uno de nosotros. Por tanto, no nos desesperemos y guardemos el tiempo del Señor, esperemos el tiempo del Señor, independientemente de que no entendamos todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Debemos saber que Dios está trabajando, Él está haciendo su obra. Necesitamos de paciencia, necesitamos de confianza y necesitamos de resiliencia. Necesitamos también de resolver cualquier conflicto externo con otras personas y resolver conflictos internos dentro de nosotros mismos. Necesitamos resolver, necesitamos solucionar para poder avanzar. Todo pasa y todo cambia. Esto que tú ves ahora no será así, será diferente, porque Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su promesa. Lo más importante es que el Señor sea el ser en el cual tú te deleitas, al cual tú temes y en el cual guardas sus mandamientos. Si Él es lo más importante, como el Señor sostuvo a Abraham, Isaac y a Jacob y a José, así Él también, el Señor, nos sostendrá a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que haces a través de Jesucristo. Nuestro Señor fue un ejemplo claro de cómo fue llevado por un valle de sombra de muerte, cómo su alma fue llevada hasta el infierno, pero no fue dejada ahí, y su cuerpo no vio corrupción porque confió en ti. Así también, Señor, termina tu obra en nuestros corazones
y haz que cada uno de mis hermanos haya visto algo más claro, que la luz haya iluminado alguna penumbra, alguna sombra de sus corazones, para que avancen y permitan que tu mano preciosa termine tu obra en sus vidas. Llévanos a convertirnos en tu santuario. Llévanos a convertirnos en fuentes de vida después de haber sido una roca dura. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y un fuerte abrazo a todos.